Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué parte estén viendo este video. Antes de comenzar quisiera dar mil gracias a todos mis suscriptores que a pesar de mi ausencia se mantuvieron fieles a mi canal. Bueno, ya estoy de regreso y con más videos polémicos de esos que tanto les gustan. Sin más demora, comencemos con el video. El siguiente video lleva por título, Lo que usted no sabía de los papas de Roma, y aborda la historia de algunos papas que fueron asesinos, violadores, estafadores, etcétera, etcétera. Vamos al video. En la noche del sábado 2 de abril de 2005, después de recibir el rito de la extrema unción, el Papa Juan Pablo II falleció. En este momento su chambelán habría ido a la cama del hospital papal y pidió al obispo de Roma una pregunta: ¿estás muerto? No habría ninguna respuesta por parte del Papa. El chambelán entonces cogió un martillo de plata y golpeó al Papa en la cabeza y repitió su pregunta: ¿estás muerto? Una vez más, no habría respuesta. El chambelán entonces llamó 3 veces el nombre de bautismo del Papa y declaró: el Papa ha muerto. Esta es la forma en que la Iglesia ha determinado muertes papales durante siglos. Esta es la forma de la monarquía más antigua del mundo. Desde 1763 el Augusto Almanaque de Gotha ha sido la máxima autoridad en las casas reales de Europa. Listado bajo el reinado de las casas soberanas esté la Santa Sede. Ahí se dice: el titular de la Santa Sede es considerado por las familias cristianas soberanas como el padre de la familia de reyes, y su santidad representa la monarquía más antigua en la tierra. La triple soberanía del Papa persona, la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano es distinta, en hecho y en derecho. A nivel internacional, no están sujetos a ninguna autoridad en la tierra. Sus cardenales son considerados como príncipes de la Iglesia y pares de los hijos de los monarcas reinantes. Cada diócesis es considerada como un feudo real. La palabra diócesis originalmente significaba una unidad administrativa dirigida por el emperador Diocleciano, un tirano que destaca por su persecución a los cristianos. A continuación se presentan breves esbozos de algunos de los titulares más interesantes del título Vicario de Cristo. Hay que señalar que el equivalente latino del griego de anti es vicarius, de donde se deriva la palabra vicario. Sin duda, hubo un papa que estaba completamente loco. En 896 Esteban VII puso en marcha el juicio de su rival, el difunto Papa Formoso, que ya había muerto hacía 9 meses. El cadáver de Formoso fue sacado de su tumba y vestido en un trono en la sala del consejo. El cadáver, envuelto en una camisa de pelo, se le proporcionó consejo, que sabiamente se mantuvo en silencio mientras el Papa Esteban deliró y le gritó. El delito de Formoso fue que había coronado emperador a uno de los numerosos herederos ilegítimos de Carlomagno después de haber realizado el mismo oficio por un candidato favorecido por Esteban. Después de despotricar, el cadáver fue despojado de sus ropas y se le cortaron los dedos. Luego fue arrastrado por el palacio y lanzado desde un balcón a una multitud vociferante que a continuación lo arrojó al Tíber. El cuerpo más tarde fue rescatado por personas que simpatizaban con Formoso y se le dio un entierro tranquilo. Esteban fue estrangulado hasta la muerte unos años más tarde. En 964 el Papa Benedicto V violó a una niña y huyó a Constantinopla con el tesoro papal para reaparecer cuando el dinero se había acabado. El historiador de la Iglesia, Herbert, llama a Benedicto el más inicuo de todos los monstruos de la impiedad. El pontífice fue finalmente asesinado por un marido celoso. Su cadáver, teniendo 100 heridas de puñal, fue arrastrado por las calles antes de ser arrojado a un pozo negro. En octubre 1032 la mitra papal fue comprada por Benedicto IX de 11 años de edad. Al llegar a su 14º año, un cronista escribió que Benedicto ya había superado en desenfreno y libertinaje a todos los que le habían precedido. A menudo tenía que salir de Roma a toda prisa. Gregorio VII fue un maestro falsificador, superando incluso el gran fraude conocido como Donación de Constantino, un documento que creó el Estado Pontificio. Gregory tenía toda una escuela de falsificadores que le daban un documento tras otro con el sello papal de aprobación. Estos documentos fueron posteriormente sistematizados a mediados de la década de 1100 en Bolonia por Graciano, un monje benedictino. Él llamó a su trabajo el Decretum, o del Código de Derecho Canónico. Fue salpicado a lo largo de varios siglos de falsificaciones junto con propias adiciones ficticias de Graciano.
Gregorio también formalizó la doctrina del celibato a fin de reducir los muchos dones de tierras que la Iglesia ofrecía a todos los hijos ilegítimos de sacerdotes y obispos. Según el historiador católico Peter de Rosa en su libro Vicarios de Cristo, los papas tenían amantes de tan solo 15 años de edad, eran culpables de incesto y perversiones sexuales de todo tipo, tenían innumerables niños, fueron asesinados en el acto mismo de adulterio. Existe la vieja frase católica, ¿por qué ser más santo que el papa? Otra figura interesante fue Alejandro VI, antes Rodrigo Borgia. Él reinó desde 1492 hasta 1503. Alejandro cometió su primer asesinato a la edad de 12. Al tomar posesión de la mitra papal gritó: «Yo soy el Papa, vicario de Cristo». En su decadencia y caída, Gibón se refirió a Alejandro como el Tiberius de Roma. Al igual que su predecesor Inocencio VIII, Alejandro engendró muchos hijos, los bautizó personalmente y ofició su boda en el Vaticano. Tuvo 10 hijos ilegítimos conocidos, incluyendo el famoso César y Lucrecia, por su amante favorita Vanosa Catanei. Cuando ella desapareció, Borgia tomó Giulia Farnesea de 15 años de edad. Farnese obtuvo el birrete rojo de cardenal para su hermano, que más tarde se convirtió en Pablo III. Alexander fue seguido por Julio II, quien compró el papado con su propia fortuna personal. Ni siquiera pretendió ser un cristiano. Fue un mujeriego que procreó un buen número de hijos bastardos. Julio estaba tan carcomido por la sífilis que ni siquiera podía exponer a su pie para ser besado. Bajo León X, 1513-1521, que maldijo y excomulgó a Martín Lutero, se especificaron numerosas cotizaciones por la Cancillería romana para todos los crímenes imaginables. Por ejemplo, un diácono acusado de asesinato podría ser absuelto por 20 coronas. Una vez perdonado, él no podría ser procesado por las autoridades civiles. 200 años antes, Juan XXII había hecho lo mismo, la fijación de precios para los delitos que van desde el incesto a la sodomía. Durante su pontificado Inocencio VIII, 1484-1492, concedió una indulgencia Butterbriefe de 20 años para las personas que pagaron su precio. Como ejemplo, uno podría comprar el privilegio de comer platos favoritos durante la Cuaresma. León X, Giovanni de Medici, encargó al fraile dominico Tetzel vender indulgencias que quitaban a uno del purgatorio. Famoso estribillo de Tetzel fue: «Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio». El Papa Sixto IV cargó a los burdeles romanos con un impuesto de la Iglesia. Según el historiador Will Durant, en 1490 había 6.800 prostitutas registradas en Roma. Pío II declaró que Roma era la única ciudad administrada por bastardos, los hijos de los papas y cardenales. La maldad de los distintos papas ha llenado muchos libros, y uno tiene que preguntarse si la Iglesia ha sido maldecida desde el principio. Después de todo, Constantino niveló el estadio de Calígula y el templo de Apolo y utiliza las piedras y mármoles de ellos para erigir la basílica original de San Pedro. Podría haber sido la participación en un acto de magia por simpatía, como algunos han alegado. La elección de Constantino de los materiales de construcción podría explicar la observación hecha en Roma por Martín Lutero siglos más tarde, que declaró: «Si hay un infierno, Roma está construida sobre él. Es un abismo de donde sale todo tipo de pecados». Una muy breve mención debe hacerse a la escalada de la Inquisición. En su Historia de la Inquisición, Canon Llorente, que fue secretario de la Inquisición en Madrid 1790-92, estimó que el número de condenados, solo en España habían superado los 3 millones, con 300.000 quemados en la hoguera. Un historiador católico comenta sobre los acontecimientos que condujeron a la supresión de la Inquisición española. Cuando Napoleón conquistó España en 1808, un oficial polaco en su ejército, el coronel Lemanowski, informó que los dominicanos, a cargo de la Inquisición, bloquearon ellos mismos en su monasterio en Madrid. Cuando las tropas de Lemanowski forzaron la entrada, los inquisidores negaron la existencia de las cámaras de tortura. Los soldados registraron el monasterio y las descubrieron debajo de los pisos. Las cámaras estaban llenas de prisioneros, todos desnudos, muchos dementes. Las tropas francesas, acostumbradas a la crueldad y la sangre, no podían soportar esa visión.
Se vaciaron las cámaras de tortura, pusieron pólvora en el monasterio y lo volaron. Roma estaba totalmente borracha con la sangre del mártir. Y el papado no está mucho mejor en nuestra era moderna, y parece estar en franca decadencia, sino en la derrota absoluta. En noviembre de 2000 los titulares italianos gritaron, el demonio derrota al Papa. El Messaggero informó que el Papa se había enfrentado a un adolescente en el Vaticano que gritó insultos en voz cavernosa durante una audiencia. Juan Pablo intentó un exorcismo, pero su ministerio no tuvo efecto sobre la chica. Haber demonios en el Vaticano no era ninguna sorpresa para el señor Luigi Marinelli. Su libro Lo que el viento en el Vaticano se llevó voló de los estantes de las librerías de Italia, dejando al descubierto historias de prelados con blanqueo de dinero, abuso sexual y rituales satánicos realizados dentro de los muros de la Santa Sede. Los comentarios de Marinelli se hacen eco de las del difunto padre Malachi Martín, un ex jesuita y exorcista, cuyo libro de 1990 Las claves de esta sangre contiene la siguiente información inquietante. Esto tendría que calificarse como la más diabólica terapia de aversión jamás conocida. Sería similar a tratar a los alcohólicos con cantidades copiosas de vino de la vendimia o bombardear los adictos con los paquetes gratuitos de heroína. Lunáticos verdaderamente degenerados y depravados estaban regentando el asilo conocido como St. Luke's. A pesar del escándalo y la conmoción de lo anterior, Roma continúa tranquilamente con su programa de dominio mundial. Su objetivo final es el sincretismo religioso global, y eventualmente controlar a todos los individuos sobre la tierra. Los objetivos de la solidaridad humana de la Iglesia romana son idénticos a las metas y objetivos de las Naciones Unidas. Es por eso que son una forma tan perfecta. Roma solo da la apariencia de oponerse a la agenda de la ONU. En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 en Roma, el cardenal Angelo Sodana prometió el apoyo de la Santa Sede a la ONU en sus programas de acción. Bueno amigos, eso es todo, espero les haya gustado el video, no olviden comentar, suscribirse y dar like, nos veremos muy pronto en otro video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Francis Olivares y será hasta la próxima. Adiós.